En enero de 2026, el mundo despertó con una noticia que parecía sacada de una película política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una operación militar que terminaría con la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro. El mandatario venezolano fue detenido y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en tribunales federales de Nueva York. Pero esta operación generó una enorme pregunta internacional. ¿Fue realmente una misión para combatir el crimen o una estrategia geopolítica para cambiar el rumbo de Venezuela? Para entender lo que ocurrió, hay que analizar años de tensión entre Washington y Caracas. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Durante más de 2 décadas, las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano estuvieron marcadas por conflictos políticos, sanciones económicas y acusaciones mutuas. Washington acusó repetidamente al gobierno de Maduro de corrupción, autoritarismo y de participar en redes internacionales de narcotráfico. El Departamento de Justicia estadounidense llegó incluso a ofrecer recompensas millonarias por información que condujera al arresto del mandatario venezolano y de varios miembros de su gobierno. Por su parte, Maduro denunció estas acusaciones como parte de un intento de Estados Unidos de derrocar a la llamada Revolución Bolivariana. Durante años, el conflicto se mantuvo principalmente en el terreno político y económico, pero la situación cambió radicalmente cuando la administración de Trump decidió actuar de manera directa. La operación para capturar a Maduro. Según informes internacionales, la operación fue planificada durante meses por agencias de inteligencia y fuerzas especiales estadounidenses. En una acción rápida y coordinada, unidades militares ingresaron en territorio venezolano y lograron capturar a Maduro sin que se produjera un enfrentamiento militar de gran escala. Pocas horas después, el líder venezolano fue trasladado en avión a Estados Unidos. La Casa Blanca declaró que la operación tenía un objetivo claro: llevar ante la justicia a un líder acusado de dirigir una red internacional de narcotráfico que habría enviado grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. El gobierno de Trump calificó la operación como un paso necesario en la lucha contra el crimen organizado internacional. Sin embargo, la acción generó intensos debates en la comunidad internacional sobre soberanía, legalidad y geopolítica. El vacío de poder en Venezuela. Tras la captura de Maduro, la estructura de poder dentro del gobierno venezolano se vio profundamente sacudida. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, asumió temporalmente el control del gobierno. El país entró en una fase de incertidumbre política, con protestas en algunas ciudades y expectativas de cambio en otras. Mientras algunos sectores de la oposición celebraban la caída del mandatario, otros advertían que el futuro del país dependía de una transición política ordenada. La comunidad internacional comenzó a debatir cómo podría evolucionar la situación en los meses siguientes. ¿Las verdaderas razones de la intervención? Muchos analistas creen que la decisión de Trump no tuvo una sola causa, sino varias. Una de las razones principales fue la acusación de narcotráfico contra Maduro y miembros de su gobierno. Pero también existen factores estratégicos que no pueden ignorarse. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, lo que la convierte en un país clave para el mercado energético global. La estabilidad política del país puede tener un impacto directo en los precios del petróleo y en el equilibrio geopolítico de América Latina. Algunos expertos consideran que Washington buscaba debilitar la influencia de gobiernos aliados de Caracas y abrir la puerta a una nueva etapa política en la región. Otros sostienen que el objetivo principal era presionar al régimen para que permita elecciones libres y una transición democrática. El futuro de Venezuela. A pesar de la captura de Maduro, el futuro político de Venezuela sigue siendo incierto. El país enfrenta enormes desafíos económicos, sociales e institucionales. La pregunta que muchos venezolanos se hacen ahora es si esta crisis abrirá la puerta a una nueva etapa de estabilidad y democracia, o si provocará nuevas tensiones internas. Mientras tanto,
El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos podría convertirse en uno de los procesos judiciales más importantes de la política internacional reciente. Lo que ocurra en los próximos meses podría definir no solo el destino de Venezuela, sino también el equilibrio político en toda América Latina. La captura de un jefe de Estado por parte de otro país es un hecho extremadamente raro en la historia moderna. Por eso, la operación ordenada por Donald Trump ya se considera uno de los acontecimientos geopolíticos más impactantes de los últimos años. Pero aún queda una pregunta que el tiempo deberá responder. ¿Fue esta operación el inicio de una nueva era para Venezuela? ¿O simplemente el comienzo de otro capítulo en una larga lucha por el poder?